Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me alegra mucho tenerlos acá un sábado en la tarde con este sol donde podemos estar viendo televisión acostados, hasta, no sé, en una piscina, tal vez en la casa, no sé dónde vivan, cómo vivan, pero podríamos estar haciendo otra cosa. Y hoy justo se encuentran acá con nosotros para hablar de la protección de la niñez, que es un tema muy importante, pero pues que tenerlos acá demuestra mucho el interés que ustedes tienen y pues quiero que se den un aplauso a ustedes mismos. Muchas gracias. Listo, mientras el computador coge la señal, ya la coge. La idea de esta tarde es que podamos hablar acerca de la protección de la niñez. Aquí, allí, donde la puedan ver mejor. Y en el lado derecho de la pantalla encuentran la carátula de una cartilla. ¿Ustedes conocen esa cartilla? Por acá hay una, por allá hay otra, por allá hay otra. ¡Qué bien! ¡Excelente! Emociona saber que la tienen. Pero entonces, ¿qué dice Santiago por allá? No me acuerdo qué versículo es, pero Santiago nos invita a un tema muy importante. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Lo mismo decimos de este libro. Esa cartilla con letras allí, quietecita, está muerta. Muy bonita, muy linda. Lo que está ahí escrito no lo escribí yo. Lo que ahí está escrito lo hicimos con un grupo de lideresas, mujeres que trabajan por la niñez de la denominación bautista. Ahí estuvo la pastora Yaneda y estuvo otras personas apoyando la creación de esta cartilla. No fue una cartilla creada desde Visión Mundial, desde World Vision, desde una oficina, no. Fue una cartilla creada desde lo que cree la iglesia bautista. Ahí no hay otra cosa. Ahí no hay un tema que no, que es que Visión Mundial le metió la mano y entonces eso le hicieron a la Comodo de Visión Mundial. Fue una cartilla que duramos varios meses escribiéndola, la escribieron el equipo de la denominación bautista, nosotros mirábamos más bien el tema de ortografía, el tema de redacción, el tema legal, porque pues teníamos que basarnos en las normas colombianas, y después lo aprobaron los pastores que hacen parte como de toda la directiva de la denominación bautista. Entonces es una cartilla avalada por su denominación y que el día de hoy nos permite decir, la estamos socializando. Entonces ese es el día de hoy lo que comenzamos. La siguiente diapositiva nos pregunta, ¿qué es la protección de la niñez? Y ya la pastora ha ido colocando algunos puntos importantes de lo que es la protección de la niñez. ¿Alguien puede leer? Que me ayude a leer para que no escuchen solo mi voz. Por ahí alguien alcanza. Respetar a la niñez, tomar todas las precauciones para reducir al mínimo el riesgo que ellos y ellas sufren violencia, explotación, abuso u otra consecuencia negativa de su partida. Dejémosla hasta allí. Entonces, nos está hablando de que la protección tiene que ver con respetar a la niñez. Y entonces, respetar a la niñez, cuando el pastor estaba abriendo el primer momento de alabanza, él decía, estamos como en un marco legal, y hablaba de ser corresponsables del cuidado, pero también dijo algo como, y no sé si lo malinterpreté, ya me corregirán, un tema de que somos corresponsables, pero además que los niños son sujetos de derechos. Hablamos de ser sujetos de derechos. Y lo metemos allí, eso suena raro, niños, sujetos de derecho, ¿cómo así? Porque nosotros, cuando estamos en un país como Colombia, pues nos debemos regir a la ley. Y la ley, en el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098, nos habla que los niños y las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Es decir, que desde que un niño está naciendo, tiene los mismos derechos que tiene un adulto. Eso no quiere decir más ni quiere decir menos.
O sea, no es que, ¿qué significa eso tan raro, esa palabra tan extraña, tan grande? Pues significa que un niño tiene el mismo derecho de usted. Entonces, si usted tiene derecho a que la respeten, un niño, exacto. Si usted dice, vea, hágame el favor y no me grite, un niño tiene el derecho a decir, hágame el favor y no me grite. Si usted, grande, adulto, alguien viene y le pega, y usted dice, ¿por qué me pega? Un niño también tiene el derecho de preguntar, ¿por qué me pegas? Así como Jesús cuando vino el guardia romano y le pegó, y Jesús dijo, ¿por qué me pegas? Y si no se acuerdan de ese versículo, hay que buscarlo en la Biblia. La segunda parte nos está hablando, digamos, en el primer momento hablamos del respeto, y en el segundo momento nos está hablando de tomar precauciones. Y la pastora nos hizo todo un rastreo de los riesgos. Y es tomar precauciones frente a los riesgos. En nuestras manos está esa responsabilidad. ¿Vieron a un niño con un cable en la boca? Pero también vemos un niño metiéndole un tenedor a un tomacorriente, ¿cierto? Y si usted se acuerda en la niñez, usted dice, uy, yo era tan intrépida, me montaba a los árboles, escalaba. Si nos acordamos de la adolescencia, algunas que tuvieron una adolescencia un poco más de búsqueda, más inquietante, entonces salían por la noche, se colgaba, mi hermano, por ejemplo, aquí en Infidencia, mi hermano se tiraba del camarote a la cama y de la cama al camarote y así, ¿no? Hacía como un triángulo hasta que le cayó un televisor en la cabeza y... Minimizar riesgos. ¿Cómo hacemos para que minimicemos riesgos? En lugares que uno piensa que no va a pasar nada, suele pasar algo. ¿Ustedes pueden creer que hay vidrios en las piscinas? ¿Cómo hacemos para evitar eso? Hay veces es difícil evitar los riesgos, pero necesitamos estar preparados para atender también las situaciones que se presenten. Bueno, hay un tema que lo podemos ver más adelante y es cómo identificar las violencias. Porque hablamos de violencias en general y dentro de violencias caben muchas categorías. Abuso y todas las clases de abuso. Físico, sexual, emocional, está la negligencia, está la explotación. ¿Cómo hacemos para identificarlo y saber que un niño, una niña que está a mi lado está teniendo una clase de violencia y yo qué puedo hacer para ello? Y ya la segunda, como la cuarta parte, nos habla de medidas necesarias para la protección y debe haber clara estrategia y hoy estamos para eso. La idea es que hoy podamos establecer una clara estrategia en su iglesia para coger esta cartillita, implementarla y que nuestra iglesia pueda ser cada día más un espacio seguro y protector para la niñez. Entonces, ¿por qué una política de protección en nuestras iglesias? Pues primero porque lo dice la ley. Si usted se mete a buscar un decreto del año 2019, diciembre del 2019, ese decreto nos habla que toda persona que trabaje con niños y con niñas, toda persona que tenga un contacto mínimo con niños y con niñas, debe tener una revisión de antecedentes sexuales. Todos. Y menciona las iglesias, y menciona las organizaciones basadas en la fe. O sea que la ley nos involucró. Y si llegase a pasar algo, fácilmente la familia puede venir y decirle, mire, la ley le exigía a la iglesia que tuviera la regulación y no lo hizo. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Nos vemos en problemas como iglesia. Pero además no estamos siendo una iglesia que se mueva en tiempos y que deje de ser negligente para la protección de la niñez. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Debemos garantizar que los niños estén protegidos de todas las formas en nuestras iglesias.
Nosotros lo hacemos como organización y nos vamos por diferentes lugares del país diciéndole a las iglesias, miren, Jesús puso a los niños en el centro. Cuando todo el mundo le estaba diciendo a los niños, quítense de ahí, Jesús les dijo, no, así no es ellos en el centro. Y nosotros queremos decirle a la iglesia, oiga, recordémoslo, Jesús los puso en el centro, pongámoslos en el centro, traigámoslos, pongámoslos aquí, empecemos a movernos por el cuidado de ellos, porque ellos son el presente, pero son también el futuro. Y lo decía la pastora, usted tiene delante el futuro presidente, tiene delante un futuro ministro, pero puede tener adelante el banquero, puede tener adelante la maestra, tiene adelante personas de poder en los cuales usted puede influir para bien o puede influir para mal. Un solo incidente. O sea, yo quiero que ustedes me cuenten qué pasó en Fundación Magdalena. El bus. ¿Y saben de qué iglesia era? Pentecostal. ¿Sí ven cómo queda de una en la memoria? ¿Y qué decimos? O sea, todos conocemos la situación. ¿Hay alguien que no la conozca? ¿Hay alguien que no la conoce? Resulta que hace unos años había una iglesia, o hay una iglesia, en un lugar que se llama Fundación Magdalena. O sea, nos dimos cuenta que Fundación es el nombre de un municipio. Yo no sabía, y por esa noticia yo me di cuenta que existía un municipio que se llamaba Fundación. Y nos dicen que tal vez esos niños comían bien solo cuando iban a la iglesia. Que esos niños se divertían solo cuando iban a la iglesia. Y el pastor, de muy buena gana, con la mejor intención en su corazón, decidió que los niños se fueran con él a un paseo. Y entonces contrataron un bus. Un bus para, creo que para menos de 40 personas, pero le metieron un poquito más de 40, porque como los niños son tan chiquitos, allí en un asiento caben 3, cuando dicen que 2, pero pues si nos corremos ahí caben 3. Y cinturones de seguridad, no, eso nunca pasa, no necesitamos cinturones de seguridad. Pero además el carro, que el conductor, si el conductor tiene pases, si lo tiene vencido, si tiene multas, no, pues eso está conduciendo, necesitamos es que conduzca. Si tiene pase o no pase, no nos suele preocupar, ¿cierto? Eso no nos preocupa. Usted cuando se monta a un bus le pregunta al señor si tiene licencia de conducción. Si alguien la va a llevar o lo va a llevar, lo va a arrimar a la casa, usted le dice, ay señor, pero usted tiene licencia de conducción. Hermano, ¿usted sí tiene licencia de conducción? ¿Usted hizo el curso o usted compró la tarjeta por otro lado? ¿Cierto que eso no nos preocupa y ni eso ni lo preguntamos? Pues a este señor tampoco se le ocurrió preguntarle al conductor. Tampoco se le ocurrió saber si el carro estaba en buenas condiciones. El hecho es que en el camino se quedaron sin gasolina y había que ponerle gasolina al carro. Entonces levantaron el capot, no apagaron el carro, tenían una pipina de gasolina y empezaron a ponerle gasolina al carro. Pero además tampoco le dijeron a los niños que se bajaran del carro mientras le ponían gasolina. Y un carro que no estaba bien, un carro que estaba encendido, de esas cosas que pasan, que uno dice eso nunca pasa, pues hubo una chispa, se incendió el carro y salieron muy pocos niños. Se murieron 32 niños y se murieron 2 adultos, entre esos la esposa del pastor y la hija del pastor. El pastor se fue para la cárcel, en el 2020 se falleció por COVID y ahí está la iglesia Pentecostés pagando todavía una multa. Y entonces cuando uno dice, ¿qué pasó en Fundación? Entonces se acuerda, la iglesia, la denominación y el pastor y los niños. Eso pasa con nuestras iglesias. Cuando hay un incidente, nos van a recordar siempre que fue la iglesia bautista. Entonces, cuando no tenemos una política real, un interés real en la protección, pues estamos poniendo en riesgo no solamente la credibilidad del pastor, sino la credibilidad de toda una denominación. Y el daño que estamos haciendo es gigante, porque no es solamente para los niños y las niñas, inmediatamente ahí,
sino que lo estamos haciendo para otras personas que vienen en el camino creyendo y pensando en la iglesia, en la denominación bautista. ¿Ven? No es solamente un temita aquí chiquito, sino que eso es grande e impacta todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso estamos hablando de una política interna de protección en las iglesias. Sí. Y uno más, para que entendamos un poco de la corresponsabilidad, es que nosotros hablamos de círculos de protección. Los círculos de protección de la niñez tienen que ver con esos lugares donde donde los niños y las niñas se deben sentir seguros y seguras. Entonces, el primer círculo de protección son los niños, ellos ahí. Y el círculo que le sigue, que debe protegerlos, adivinen cuál es. Los padres, las madres, los abuelos, los tíos, las tías, las abuelas, es decir, la familia cerquita y la familia más grandecita. Ese es el segundo círculo de protección. En el primer círculo de protección, ¿quién se protege? El niño. ¿Y cómo se protege él? Sabiendo cómo protegerse. Es decir, que ese segundo círculo tiene una obligación y los otros círculos de enseñarle al niño cómo se debe autoproteger. Y ustedes, lo más claro que tienen es cómo enseñarle a un niño a que no les toque sus partes íntimas, ¿cierto? Esa es la que más nos enseñan. Pero también hay que enseñarle a un niño a saber decir no, a saber decir sí, a saber controlar sus emociones. Un niño debe poder controlar sus emociones. Y entonces, ¿cómo hacemos? Un niño de 4 años, ¿cómo controla sus emociones? Se puede. Se puede. Un niño de 5 años, un niño de 7 años. Porque un niño, estamos hablando que un niño, una niña, entiende desde chiquito, ¿o no? Yo he escuchado a mamás diciendo, ese bebé desde chiquito entiende. Eso yo lo cargo y se calla. Pero apenas lo pongo en la cuna, me pone a llorar. Eso está entendiendo, eso está entendiendo. No les pasó. ¿Ustedes son madres, padres aquí? ¿Y les pasó o no les pasó? Que ustedes sabían que desde chiquitico, desde bebé, estaban teniendo mucho. Asimismo, podemos aprender a controlar las emociones. Lo que pasa es que nosotras como adultas tampoco sabemos controlar nuestras emociones y por eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, entender cómo controlar las emociones, porque pues ahí nos va a tocar hacer un taller de control de emociones para que todas y todos podamos entenderlo y podamos enseñarlo de mejor manera. Entonces, el segundo círculo hace parte de la familia. El tercer círculo, ¿cuál creen que es? De lo que ven ahí, si alcanzan a leer. El colegio, muy bien. La iglesia, excelente. Los parques. Es decir, el tercer círculo es donde la familia y el niño está inserto. O sea, si está en una comunidad, la comunidad, lo que hay en la comunidad, la iglesia, la escuela, esos son el tercer círculo de protección y allí también deben estar cuidando a los niños y las niñas. Y el cuarto círculo es un poco más grande y es donde están todas las instituciones del Estado y las instituciones u organizaciones como nosotros. En ese cuarto círculo, como está el Estado, es donde deben garantizar los derechos de los niños. Nosotros no los garantizamos, porque yo como persona, como Cinti, pero también como organización, yo no tengo los medios, la capacidad para garantizarlo. O sea, yo no le puedo garantizar a un niño la educación. Yo lo que puedo hacer es gestionar para que quien sí puede, que es el Estado, lo haga. ¿Sí soy clara o ya a esta hora nos enredamos más? Es decir, el Estado tiene la infraestructura, tiene el presupuesto para que hayan cupos, para que estén en todos los lugares, para que esté el PAE, para que estén los profesores, las maestras.
Entonces, eso lo tiene el Estado. Y está la cobertura para todos. ¿Cuál es mi obligación como persona, como institución? Es que el niño y la niña que no está estudiando, pues yo pueda llevarlo a que estudie, conocer la ruta. Ah, que es que el niño no está inscrito en el CIMAR. ¿Y qué es eso? Pues acerquémonos al colegio. Señora, ¿cómo hago para que el niño y la niña se estudien? Y entonces ya el colegio me debe explicar. Pero esa es mi obligación, moverme. No garantizar porque no tenemos cómo, pero sí eso se llama corresponsabilidad. De eso se trata la corresponsabilidad. Moverme para que el Estado, con toda su oferta, pueda llegar al niño o a la niña. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero, o segundo, o tercero, o muchas cositas, vamos a mirar. Bueno, ustedes ya conocen la política. Aquí está, hermosa, mire, les quedó muy linda. Está el código de conducta, está el perfil, está todo el tema de los comités, está el marco legal en el que se basa, las pautas de seguridad, la protección, las rutas. Y como yo veo que la mayoría tienen, lo que vamos a hacer ahora en un siguiente momento es... Pastora, creo que aquí ya lo dirige otra persona. ¿Cierto? Sí. Entonces ya, seguimos con la siguiente persona.